Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su episodio número 18. Sale feriado, pero esta información sirve para toda la semana, por supuesto, porque hay un temario muy, pero muy cargado. Cristina Fernández de Kirchner ya quedó formalmente detenida por corrupción y en el medio pasó de todo. ¿Qué lee el oficialismo libertario sobre lo que viene y cómo se prepara el operativo Resistencia desde el balcón, por supuesto? ¿Y puede haber otro Kirchner candidato? Además, porque no todo es la causa vialidad, les voy a contar cuáles son los otros expedientes judiciales que preocupan a CFK. En el medio, la economía da señales contradictorias. Baja inflación, consumo golpeado, crecimiento económico y falta de acumulación de reservas se combinan de una manera muy argentina. Y todos los detalles sobre el órgano político, escuchen bien, que se despertó de la siesta. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder está presentado por La Cardeus porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que justamente la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes ahorra hasta un 50%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Ya sabes, La Cardeus es tradición de calidad. Y el tema de esta semana, pero también del mes y quizás de todo 2025 a nivel político, tiene que ver con la confirmación de la Corte Suprema, de la que hemos hablado, de que Cristina es corrupta, así lo dice la justicia, ustedes saben, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desde el máximo tribunal le confirmaron la condena por la causa vialidad a CFK a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No se olviden, los jueces consideran a Cristina Kirchner la responsable del delito de defraudación contra la administración pública para favorecer al empresario Lázaro Báez en los contratos de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. De todo esto hablamos, quiero avanzar. El asunto de estos últimos días tuvo que ver con la decisión finalmente del Tribunal Oral Federal 2 de otorgarle la prisión domiciliaria a la 2 veces presidenta de la República Argentina y evitarle el tramiterío en los tribunales de Comodoro Pi. Varias cuestiones para tener en la cabeza y repasar marcan antes que nada que la decisión de este tribunal, presidido por el juez Jorge Gorini, impone el uso de la tobillera electrónica, básicamente porque los magistrados concluyeron que no había razones que justificaran una excepción a la regla. Les leo textual. Este fue uno de los primeros temas en los que el ecosistema kirchnerista, podríamos decir, con todos sus aliados, puso el grito en el cielo porque consideran que al ser tan famosa, precisamente la expresidenta, no se va a fugar a ningún lado y ponerle una tobillera es simplemente una medida para molestarla, para hacerla sentir incómoda. Lo resumía de esta manera el dirigente Juan Grabois, por ejemplo. Lo más relevante es la decisión de colocar un dispositivo electrónico conocido como tobillera, absolutamente innecesaria al solo efecto de generar un hecho sensacionalista y un titular en los diarios, por parte de un juez al que ninguno de nosotros le conoce la cara, pero se da el lujo de estigmatizar a nuestra compañera Cristina. Por lo menos para los cristianos, desde que Jesucristo pisó la tierra, el estigma es una marca muy buena de santidad. Y a Cristina, con la serenidad que tiene, con su conciencia histórica, no se le van a caer los anillos. Claro, hay una polémica alrededor de esto porque hay escasez de tobilleras en la República Argentina, pero para Cristina apareció esa tobillera. Además, hay condenados por otras causas, algunas graves, como delitos de lesa humanidad, a los que se les ha permitido no tener la tobillera para poder meterse en la pileta de su casa. Sí, escucharon bien, en prisión domiciliaria, en una buena quinta, con pileta, incluso climatizada, les han permitido no tener la tobillera, o por ejemplo, no tener la tobillera para que los nietos de determinados condenados no los vean o no se den cuenta que están sufriendo sus abuelos o viviendo en realidad esa situación. Pero bueno, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner, si nada cambia, y creo que no va a cambiar, va a tener que usar ese dispositivo electrónico. A la vez va a tener que presentar un listado de personas que van a poder visitarla sin autorización en el departamento que eligió para cumplir la pena. Es en la calle San José 1111, hoy muy conocido, en el barrio porteño de Constitución.
Constitución. Si quiere que entre otra persona, por ejemplo, ya avisó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que la va a ir a visitar, tienen que pedir una autorización especial para ese nombre y ese apellido particular. Y en este punto tengo que marcar lo que fue una suerte de Balcón Gate, el episodio alrededor del balcón de la propiedad donde hoy habita y está detenida Cristina Kirchner, porque la resolución que le dio la prisión domiciliaria dice, se los voy a leer textual, acá lo tengo: deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario. ¿Qué entendió el Instituto Patria, el kirchnerismo, buena parte del peronismo? Que esa frase textual indicaba que Cristina Fernández de Kirchner no podía salir al balcón. La propia Cristina, ya detenida, tuiteó pidiendo precisiones y de hecho presentó su equipo legal un escrito ante el tribunal para que digan cuáles son o no las restricciones. Finalmente, los jueces autorizaron que pueda salir al balcón, pero pidieron que actúe con prudencia y sentido común, también estoy citando textual, para evitar que se altere la tranquilidad del barrio. Te lo paso bien en castellano. Si Cristina Fernández de Kirchner quiere salir varias veces por día al balcón, incluso a saludar a alguno o algunos seguidores, no pasa nada. Quizás si pone un equipo de audio y empieza a hacer actos seguidos alterando la tranquilidad del barrio, eso podría traerle alguna consecuencia judicial, como que la muden de casa o le quiten el beneficio de la prisión domiciliaria, que se lo dieron justamente por su condición de persona que sufrió un intento de atentado y además persona que tiene más de 70 años. Recordemos que la ex vice también de la Argentina tiene 72. Otra de las voces cercanas a CFK es la de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que también participa de la Cámpora. Fue fuerte, diciendo que directamente se rompió el pacto democrático. La Argentina estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Se ha roto el pacto democrático en relación a la condena a una inocente, una condena ilegal a una mujer inocente de este país. Y además vivimos las consecuencias de un modelo económico que, como vemos todos los miércoles en el Congreso, los jubilados se manifiestan, las universidades sufren de financiamiento, los jubilados, además de no tener actualizado su haber, no tienen los medicamentos gratis que tanto ayudaban a poder tener una vida un poquito más digna. Así que por muchas razones nos movilizamos a Plaza de Mayo. El oficialismo libertario prefirió mantener bastante silencio sobre este tema, estuvo incómodo esperando que saliera de la agenda pública, de la agenda política, de la agenda mediática, pero sí se interesó en dejar dicho, lo hizo Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que igualmente los violetas hubieran preferido enfrentar a Cristina en las urnas. Escuchalo. La violencia que hay en algunos dirigentes políticos, la falta de sensatez y de cordura, ¿no? Plantear hechos de violencia contra un fallo judicial que tuvo todas las instancias, llegó hasta la Corte rechazó una queja pero con fundamento, cosa que no es habitual, donde dio todos los elementos. Yo creo que la justicia ha actuado como corresponde a un poder judicial que es independiente. ¿Qué dicen del sector del kirchnerismo y que no es un poder judicial independiente? Entonces, contra eso, ¿qué puedes hacer? Si vos me preguntás, yo te diría que hubiera sido una buena confrontación, porque creo que la victoria contra Cristina capaz que tiene más valor. Nosotros vamos a ganar las elecciones de octubre. Ganarle a Cristina Kirchner seguramente tiene un valor político superior. Sea como sea, Cristina ya está detenida, entonces va a mermar un poco la cantidad de custodios. Hoy tiene aproximadamente 75 personas de la Policía Federal Argentina que velan por su seguridad a partir de su encierro durante los próximos años en esta casa del barrio de Constitución. Va a perder a más de la mitad, le van a quedar unos 30, entre los que va a estar su histórico custodio que se llama Diego Carbone. Suena lógica esta decisión porque una cosa es custodiar a una expresidenta de un país como la Argentina cuando se mueve libremente por distintos lugares, y otra cosa es custodiarla sabiendo que no se va a mover de un edificio en particular. Quiero contarles que en este camino que lleva a CFK a permanecer detenida durante los próximos años con prisión domiciliaria, hubo planteos que pretendían todo lo contrario. Esos planteos son los de los fiscales del juicio oral que terminó condenando a Cristina, Diego Luciani y Sergio Mola,
que fueron muy duros. Sostuvieron que Cristina Kirchner tenía que cumplir su condena en una cárcel común. Les leo textual, por ejemplo, lo que le pidieron a la justicia. Esto sabemos que finalmente no fue aceptado. No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como es la detención domiciliaria. Y siguen, no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que vinculadas a la edad permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario. Respondieron los jueces, también textual, su permanencia, la de Cristina, en prisión en un establecimiento carcelario, no solo se presenta por el momento como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos, la combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes con el derecho constitucional y convencional, nos conducen a esta decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria. Insisto, es lo que termina respondiendo el TOF 2. Pero quería marcar esta dureza de los fiscales, muy criticada por el kirchnerismo, que les dice, ya consiguieron lo que querían. Cristina Fernández de Kirchner no va a poder jugar políticamente, al menos en cargos electivos, y además está detenida. ¿Qué más pretenden de ella? El rumor que dejan correr, confirmado, yo se los cuento acá, es que parte de esta dureza se justifica en que Diego Luciani, uno de los fiscales, está escribiendo un libro sobre el caso Cristina Fernández de Kirchner, y ser tan duro de alguna manera engrosa la labor que hicieron durante estos años de investigación de la causa Vialidad. No tengo claro, nadie lo tiene si es estrictamente por esto, pero les confirmo que el libro tarde o temprano va a salir. Se preguntarán seguramente del otro lado si a Cristina le queda algún ámbito de apelación dentro o fuera del país. Me parece que esto hay que contarlo con mucha claridad. Acá ya les dije que en la República Argentina no queda absolutamente ninguna instancia de apelación porque la Corte Suprema de Justicia dicta fallos que son inapelables. Ahora el equipo legal de CFK tiene que presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que pedir toda la causa, analizarla y determinar si le da a su vez intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo, por lo que averigüé con especialistas del ámbito de la abogacía, que este camino es duro, es pedregoso y es sobre todo largo, teniendo en cuenta que Cristina Fernández de Kirchner está condenada a 6 años y que cualquier condenado en la República Argentina a los 2/3 de la pena puede pedir alguna morigeración de sus condiciones de detención. Creo que teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que quizás en 3 o 4 años Cristina podría tener un régimen de semilibertad, no dan los tiempos para que la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle a tiempo. Distinto será el caso de si en algún momento la Corte Interamericana pidiera la revisión de la condena desde el punto de vista de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa, creo yo, por lo que me cuentan en el Instituto Patria, es la gran apuesta del equipo legal de Cristina, que de todas maneras juega con el tiempo, porque es una persona mayor de edad. Recordemos, insisto, que tiene 72 años. De todas maneras, y creo que esto no se dijo mucho, la inhabilitación especial perpetua de Cristina para ocupar cargos públicos podría eventualmente, voy a ser prudente, no ser perpetua, porque hay un artículo del Código Penal, el nuestro, el argentino, que abre una puerta para rehabilitarla en 5 años. Esta norma prevé que se puede rehabilitar justamente al condenado en ese tiempo, siempre y cuando tenga buena conducta, repare el daño y no sea condenada por nuevos delitos. ¿Será posible? Bueno, acá me doy el autopié para contarles detalles de las otras causas que preocupan o deberían preocupar a Cristina Kirchner. Si se los tengo que resumir, tiene que enfrentar al menos otros 3 juicios orales y públicos por diferentes expedientes vinculados a presuntos hechos de corrupción. Les tiro algunos títulos para al menos que los recuerden o los tengan en la cabeza. Uno de los casos más importantes es el de Otesur Los Sauces. Ahí se investiga presunto lavado de dinero como contraprestación por la adjudicación de contratos millonarios de obra pública del empresario Lázaro Báez a la familia Kirchner. ¿Cuál es la hipótesis central de esta causa? Bueno, está conectada al caso Vialidad y dice que estos movimientos se habrían justificado a través de contratos de alquiler de habitaciones en los hoteles de los Kirchner en el Calafate, o sea, Otesur Los Sauces, por eso este nombre. Después está la famosa Ruta del Dinero K, que nació en el año 2013, cuando
cuando el periodista ahora fallecido Jorge Lanata contó algunos detalles de lo que él consideraba un complejo entramado comercial encabezado justamente por el empresario Lázaro Báez. Fue de las primeras investigaciones muy mediáticas que desnudó los vínculos comerciales entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner con este monotributista al principio, pero que se convirtió con el pasar del tiempo en un mega empresario de la construcción. Ya hay condenados en este expediente, Lázaro Báez para empezar, pero para Cristina Fernández de Kirchner esta historia está abierta porque está imputada por blanqueo de activos en un caso conexo a la ruta del dinero. Después está la causa de los cuadernos de las coimas. Ya de hecho, un tribunal fijó la fecha de inicio del juicio, va a ser el 6 de noviembre de este año, sí, de 2025. Es considerada una de las causas de corrupción más importantes que hayan tramitado los tribunales argentinos. La expresidenta está señalada como jefa de una asociación ilícita, y se basan en las anotaciones del tristemente célebre Oscar Centeno, el ex chofer del Ministerio de Planificación Federal, que anotaba en sus cuadernos, por eso el nombre de fantasía, los viajes que hacía con funcionarios para retirar presuntos sobornos pagados por empresarios a cambio de mantener contratos de obra pública. Por eso los que no quieren a los Kirchner y los que siempre han denunciado a los Kirchner, como Elisa Lilita Carrió, hablan de una matriz de corrupción, no solo de la causa vialidad, no solo de la ruta del dinero acá, no solo de Otesur y los sauces, no solo de los cuadernos de las coimas, sino de un gran conglomerado de dinero espurio. A todo esto que les cuento hay que sumar la causa, quizá la que menos preocupa a CFK, que es la del memorándum con Irán. Ahí se investiga el presunto delito de encubrimiento y abuso de autoridad. Recuerden que el memorándum de entendimiento con Irán se firmó en el año 2013, estaba vinculado a la investigación del atentado a la AMIA y contemplaba la creación de una comisión de la verdad, así se llamaba, y la posibilidad de interrogar a ciudadanos iraníes sospechosos del ataque precisamente a la AMIA. Fue el fiscal Alberto Nisman, fallecido, el que denunció que se trataba de una maniobra para encubrir a los responsables del atentado, aunque hay que decir que el memorándum nunca entró en vigencia. Ya lo último que les cuento de Cristina Fernández de Kirchner, retomando el hilo de su condena y el inicio de su prisión domiciliaria. En estas últimas horas hubo una plaza de Mayo muy llena para pedir la liberación directamente de Cristina, exagerando en el Instituto Patria, es decir, en las oficinas de CFK, hablaban de 1 millón de personas en todo el país. Los cálculos más sensatos marcan por lo menos la mitad, pero se calcula que en los alrededores justamente de la Casa Rosada habrían marchado unas 160.000 personas. No hay que negarlo, fue masiva, pero tampoco hay que negarlo, no estaba todo el mundo. Por ejemplo, la CGT no marchó con columna propia, los gremios aparecieron pocos, apenas marchó Camioneros y no hubo ningún paro a lo largo de todo el país para pedir por la libertad de CFK. Pero sobre este telón de fondo de una militancia que masivamente salió a reclamar por su líder, bueno, la líder respondió, apareció y desde un sistema telefónico instalado en su prisión domiciliaria, dijo cosas como esta. Mi Dios, más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Y además de las críticas de Cristina Kirchner a Javier Milei y a La Libertad Avanza, festejó un grito de la militancia que dijo, como antaño, ¿recuerdan? Vamos a volver. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez, vamos a volver. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo. Demasiado tal vez. Y me gusta ese vamos a volver porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo.
Habiendo escuchado estas palabras, me permito volcarles una reflexión. Vamos a volver, fue el cántico y a Cristina le gustó, como decíamos. Pero si algún día vuelven, ¿para qué es? ¿Con qué ideas? ¿Con qué programa? ¿Con qué modelo de país? ¿Seguiría pasando lo mismo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, donde el 1 de un ministerio estaba peleado con el 2 estaba peleado con el 3 y el 3 tampoco se hablaba con el 1? En el peronismo admiten que lo programático todavía no se pensó del todo y por eso ese vamos a volver, al menos ahora, no quiero decir en el futuro, suena a envase vacío. Y pasamos al siguiente tema que está conectado con todo lo que les vengo contando. Como todo en la República Argentina tiene que ver con las elecciones. No solo las del 26 de octubre, las elecciones nacionales para renovar el Congreso, como les vengo contando, sino particularmente las elecciones de la provincia de Buenos Aires, las del 7 de septiembre, que tienen una fecha límite que es la del 19 de julio, porque ese día se tienen que inscribir sí o sí todas las listas de candidatos. Y precisamente, aunque todas las tribus peronistas se muestran en estas horas unidas para bancar a Cristina Fernández de Kirchner, lo cierto es que en los pasillos del poder se cuenta que todo está bastante mal y que las diferencias que ya afloraban antes no es que mermaron por la detención de CFK. Y hay en ese contexto una gran pregunta que se impone. ¿Máximo Kirchner puede ser candidato en la tercera sección electoral? Es decir, ¿el hijo puede reemplazar a la madre al frente de la boleta en ese lugar particular del conurbano bonaerense? Bueno, si bien la Cámpora está diciendo que todavía no es momento para discutir candidaturas, Máximo Kirchner no negó este rumor, Cuando uno tiene conducción, como en mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras, digamos, que pueden llevar adelante esa misma candidatura igual o mejor que uno. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo dije que no había apellidos milagrosos en la política argentina. Sí tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que es representar los intereses de la mayoría, porque representar los intereses de la mayoría significa poner límites a sectores muy chiquitos de poder que ven en esos límites lógicos para que no perjudiquen al conjunto por ganar un poco más, lo ven como una afrenta, como un desafío. En la dirigencia bonaerense están esperando, mientras tanto, la conformación de esta ya medio famosa comisión, al menos en el ámbito de la política, con representantes de todos los peronismos, ¿no? Como habían acordado la propia Cristina y Axel Kicillof, ¿se acuerdan? Yo se los conté, en su último encuentro en persona, cuando ella todavía estaba en libertad. Vamos a ver si se conforma pronto esa comisión y si se pelean mucho o no se pelean nada, si yo tengo que apostar a la hora de empezar a bajar los nombres a las listas legislativas. Yo creo que va a arder Troya y que la negociación no va a ser nada fácil. Tampoco está siendo fácil, para cambiar de ámbito político, la negociación entre La Libertad Avanza y el PRO, también en la provincia de Buenos Aires, recordando que los dos espacios se comprometieron a firmar una suerte de coalición electoral para esos comicios del 7 de septiembre. Mauricio Macri esta semana se mostró activo y reunió a su partido, el PRO, y la idea que bajó es pedir lugares en las listas con dignidad. Sí, una estrategia que implique dignidad, es decir, no regalarse y no dejar correrse justamente por los libertarios que en este momento se sienten agrandados. Sobre todo después de haberles dado una buena paliza en la ciudad autónoma de Buenos Aires a sus compañeros amarillos. ¿Cambia algo? Es la pregunta, ahora que Cristina ya no está en el tablero político electoral y que va a tener que ver las elecciones desde su casa. Bueno, desde el ámbito de La Libertad Avanza dicen que no cambia nada, que la estrategia es la misma que habían planteado, que tienen que ir juntos a las elecciones bonaerenses para derrotar en el corazón del kirchnerismo justamente al peronismo provincial, pero a la hora de decidir quién tiene la lapicera y en qué lugar va a estar cada uno y cuántos lugares se va a quedar cada espacio, la cosa está difícil. Quiso ser salomónico Cristian Ritondo, que es el líder del PRO, designado por Mauricio Macri para negociar con los libertarios. Decía esto: y vamos a trabajar muy fuerte para terminar de constituir este frente electoral que en septiembre va a enfrentar
para terminar el populismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se va a llamar? No, todavía no pusimos nombre. ¿Te sentirías cómodo que la alianza se llamara La Libertad Avanza? No me molestaría. Si se tiene que llamar así, no se molestaría. Si tiene que llamar La Libertad Avanza y PRO, no me molestaría. Tiene que ser lo más conveniente electoralmente. 2027, salvo un hecho extraordinario, razonable que Milei aspire a reelegir. ¿Laburarías por la candidatura de Milei 2027? Sí, absolutamente. Sin que haya un candidato del PRO. No tendría por qué haber candidato. Si Milei hace las cosas que está haciendo, yo no tendría ningún problema para trabajar. Aparte porque yo creo que un programa de gobierno no dura solamente un mandato. Ya que estoy hablando de elecciones y que recién hacía referencia a las elecciones del 18 de mayo, ¿se acuerdan? Parece que fue hace una eternidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay rumores muy insistentes de que Silvia Lospenato, que perdió, no fue la más votada, pero de todas maneras le alcanzó para entrar cómodamente a la legislatura porteña, quizás no asumiría su banca, como quizás tampoco asumirían su banca Hernán Lombardi y Laura Alonso, que hoy es la vocera de Jorge Macri en el gobierno porteño. Sería, si esto sucede, un escándalo. Por eso, ante la trascendencia del rumor, la propia Lospenato mandó a decir que solo jurará como legisladora de la ciudad si Manuel Adorni, el vocero en este caso de Javier Milei, también lo hace. Adorni viene diciendo que sí, que va a jurar y que va a dejar de ser el vocero, pero déjenme seguir este tema de cerca a ver si hay novedades y sobre todo polémicas. Y vamos a pasar ahora a nuestro último tema, el tema económico, no sin antes decirle que podés poner de excusa que el ritmo político y también de la economía de Argentina te puede dar dolor de cabeza o de panza, pero no tenés excusa a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica, todo con hasta 50% de ahorro. Si escuchaste bien, 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Yo les conté la semana pasada que la inflación quebró el piso simbólico del 2%. El último mes fue 1,5% el mes pasado. La inflación mayorista dio bien, con un 0 adelante. Y hay algunas novedades positivas para el gobierno, como son el crecimiento del 8,5% interanual de la industria en el mes de abril. Recuerden que la estadística siempre viene rezagada. O la construcción, que aumentó un 5,1% también en ese mes. Ahora, esto se combina con problemas serios en el consumo que no termina de repuntar. Apenas crecen los consumos de bienes durables, esos que uno puede pagar, por ejemplo, con tarjeta de crédito, y esa posibilidad de cuotificar hace que la población o una parte de la población se vuelque a comprar, pero los consumos diarios, los de alimentos, por ejemplo, o un gustito como ir a comer afuera o ir al cine, todavía tienen números muy en rojo. En ese sentido, le pregunté a Federico Aurelio, un gran consultor y especialista de la República Argentina, el director de Aresco, qué ve en cuanto a expectativas económicas, y su análisis fue muy interesante. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bueno, se sostiene muy establemente una expectativa tanto de la situación económica del país como de la situación económica personal favorable, que de hecho es uno de los principales factores del acompañamiento a la gestión actual. En los dos momentos donde cayó la expectativa de la situación económica del país, que fue septiembre del año pasado y febrero-marzo de este año, por distintos factores, incertidumbre del dólar, en la de este año fue previo al acuerdo con el FMI, previo al levantamiento del cepo, fueron los dos momentos donde hubo una caída de la valoración de la gestión de Milei. En un contexto donde la valoración presente tanto de la situación económica del país como de la situación económica personal sigue siendo más negativo que positivo, lo que predomina en este factor de acompañamiento no es tanto la valoración presente, sino la expectativa futura. Por eso nosotros denominamos a una parte importante, que la que no es el núcleo duro del acompañamiento de la gestión de Milei, los esperanzados, porque tienen la esperanza de que la situación económica va a mejorar y de que esta dificultad del momento, este esfuerzo, consideran que vale la pena en vistas a un futuro mejor.
La última se los había prometido en el inicio. Casi un año después de anunciarlo, el gobierno puso en estas últimas semanas, y no quería que pase de largo, en marcha el Consejo de Mayo. No sé si se acuerdan, se creó después del famoso Pacto de Mayo, así firmado en Tucumán. Un organismo que tiene como propósito funcionar como una mesa de diálogo entre el gobierno, sindicatos, provincias, también el poder legislativo y que proponga proyectos de ley. Bueno, nunca había iniciado funciones. Allí van a estar el jefe de gabinete Guillermo Francos, Carolina Lozada de la UCR por el Senado, Cristian Ritondo del PRO, ya lo nombré, por diputados, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, por las empresas y Gerardo Martínez de la UOCRA por los sindicatos. Recién este próximo martes 24 de junio, el Consejo de Mayo se va a juntar por primera vez, en este caso para tratar de negociar una posible reforma laboral. Acaba mi aplauso porque les costó, pero finalmente lo lograron. Finalmente, un año después, insisto, se van a juntar. Y así llegamos al final de otra edición cargada, por cierto, pido disculpas, de los pasillos del poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Si les gustó, que yo creo que sí, les pido que nos sigan, que activen la campanita y que nos recomienden. Soy Nacho Girón, un placer acompañarlos siempre y hasta la semana que viene.